Muy buenas tardes, noches, como digo siempre, mis queridos amigos, y bienvenidos un viernes más a esta charla de amigos en la que intentamos acercarnos a esas cosas que pasan por la iglesia. Comenzamos rezando, como siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues a por ello, y nos vamos a Roma a ver qué está pasando por ahí. En Roma lo fundamental, ustedes lo saben, es la salud del Santo Padre, porque el Papa Francisco lleva 3 semanas en el hospital y a estas alturas no sabemos muy bien cómo está. Ayer, después de 3 semanas, hemos podido escuchar un audio en el que el Papa Francisco da las gracias por las oraciones y que ciertamente es un audio estremecedor, porque el Papa prácticamente no tiene voz y hace un extraordinario esfuerzo por decir unas palabras. ¿Cómo está? No sabemos, porque los partes médicos, por una parte, dicen que descansa bien, por otra parte, nos cuentan episodios serios. Por un lado, está tranquilo, por otro, necesita respiración asistida, en fin, sigue como está y estamos preocupados. Por otra parte, nos dicen que el Papa pues hace vida casi normal. Lee, reza, va a la capilla, despacha con los colaboradores, llama por teléfono a la parroquia de Gaza. Bueno, no sabemos, Dios lo irá diciendo. Hoy no hemos tenido parte médico, mañana nos dirán algo y mientras a rezar. Se sigue rezando el rosario, saben, en la plaza de San Pedro. Y seamos claros, muy poquita gente en los rosarios, muy poquita gente. Hombre, poquita gente, ya está, no pasa nada. Y hay una preocupación en un sector de la iglesia, que yo no sé si será verdad o no será verdad, pero la preocupación está. Y es que constantemente salen decretos, nombramientos, documentos, y uno dice, pero el Papa está en situación de esta actividad. Bueno, ahí se lo dejo y ya iremos viendo qué pasa. Lo fundamental, en Roma o en Madrid, que estamos en tiempo de cuaresma y que se nos regalan 40 días para meditar, rezar, ayunar y prepararnos para la Pascua. Eso es ahora mismo lo más importante. Y ahora sí, vamos ya a esas noticias. Miles Christi, que es un instituto religioso clerical que acaba de ser suprimido por el Vaticano. Antes de ingresar el Papa en el hospital el día 6 de febrero, aprobó la disolución del instituto y el documento propiamente dicho es del 19 de febrero. Suprimen el Instituto Miles Christi, un instituto fundado en el año 1999, erigido en el año 1999. ¿Pero qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas. Que el fundador fue acusado de abuso de poder, de abusos sexuales, de absoluciones raras, y al final al propio fundador hubo que expulsarlo del instituto e incluso lo despojaron del estado clerical en el año 2020. Por tanto, tenemos un problema con un fundador que parece ser que era, vamos a decirlo, un sinvergüenza. Han intentado hacer visitas, han intentado llevar comisarios, han intentado un nuevo gobierno general, pero dicen que a pesar de todo eso,
siguen con mucha rigidez, con ambigüedad, con una formación deficiente, con cierto culto al fundador, que está afectando a la madurez humana y espiritual de los miembros, incluso a la misma solidez del instituto. Total, que después de mucho evaluar, después de mucho ver, después de mucho estudiar, han decidido pues acabar con Miles Christi. Hay un comisario ahora mismo que tiene que disolver, a ver qué se hace con diáconos y sacerdotes, si se los incardina, si se van, si se quedan. Tiene que ver también qué hacer con los bienes del instituto. En fin, eso está ahí. ¿Qué quieren que les diga? A mí esto me recuerda un poco al caso de los legionarios de Cristo, cuyo fundador pues no era menos sinvergüenza que el fundador de Emilia Christi. Y sin embargo, en el caso de los legionarios, se optó por sacarlo adelante con las reformas que hubiera. Y a mí se me parece. Con estos han decidido que era mejor disolverlos. A mí me parece que son dos casos parecidos con soluciones muy diversas. Las razones no las sé, pero simplemente que me ha sorprendido. Y ya saben que en muchas ocasiones yo no les doy la solución, simplemente digo, a mí esto me llama la atención, a mí esto me sorprende, yo esto no lo entiendo, pero yo ahí se lo dejo. Bueno, y después de esto, vamos a viajar por el mundo porque hoy he ido entresacando noticias de los lugares más diversos. La foto corresponde a la reinauguración de las obras de la Catedral de Notre Dame de París. La verdad es que solamente ver la foto impresiona algo tan majestuoso, tan grande, tan extraordinario. ¿Y por qué lo traigo? Pues porque parece que desde Notre Dame de París nos están llegando noticias muy positivas. Muchos católicos tenían miedo de convertir la catedral en un mero lugar turístico y que su esencia religiosa quedara de alguna manera diluida, que fuera más monumento que algo religioso. Era un riesgo que efectivamente había que correr. Pues nos dice el obispo auxiliar de París que no solamente la Catedral de Notre Dame está siendo un lugar desde el punto de vista monumental, cultural, extraordinario, sino que está teniendo un gran impacto en la vida religiosa de mucha gente, porque son muchos los que llegan a la catedral y ante esta belleza, esta majestuosidad, se quedan impresionados y a muchos esto les toca el corazón. Miren que es importante que los lugares de culto sean bellos, sean bonitos, evoquen. Bueno, pues están teniendo esto y están encantadísimos. ¿Qué hacen el rector y los capellanes de Notre Dame? Pues no se limitan a sentarse en un despacho, sino que recorren la catedral, hablan con los visitantes y muchos están manifestando que están conmovidos ante la belleza y hasta los hay que han solicitado el bautismo. Este obispo auxiliar celebra con frecuencia las misas en la catedral y dice que se está encontrando con mucha gente que acude a confesarse. Es decir, gente que acude a la catedral y que ante la emoción de lo sagrado, de esa belleza de lo sagrado, se han sentido llamados a la reconciliación. Y una cosa que me ha sorprendido, porque yo además a lo mejor lo estoy haciendo mal, y es que dicen que en la catedral, durante las misas y los oficios religiosos, no prohíben las visitas. Al revés, las permiten, evidentemente, rogando a la gente discreción, pero permiten la visita. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque están descubriendo que hay gente que entra a ver el monumento y cuando está dentro ve una ceremonia religiosa y que la ceremonia religiosa allí, en ese lugar y bien hecha, también los ha conmovido. Quedan tan impresionados
que se empiezan a hacer preguntas y preguntas que, por supuesto, necesitan respuestas. Digo que me quedo con la copla porque, por ejemplo, en mi iglesia de Braojos, que es bien de interés cultural, tenemos puesto un cartel que dice que no se permiten visitas durante las misas. Lo voy a cambiar y voy a poner, durante las misas sean respetuosos. Porque quién sabe si entra una persona a ver un monumento, se encuentra con una celebración y la celebración le dice algo. Bueno, pues que sepan que en Francia, en Notre Dame, tenemos conversiones y mucha gente que se conmueve. Insisto una cosa, cuando el arte religioso es bello y evoca, toca el corazón. Cuando el feo no toca nada. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a pasar a una vieja historia de la que he hablado en una ocasión. Ustedes recordarán aquella historia de hace 3 años en Canadá, según la cual en internados que dirigían católicos y anglicanos se habían encontrado fosas con niños indígenas muertos, vamos, por cientos o por miles. Si se acuerdan, aquella noticia produjo una indignación tal en Canadá que supuso la destrucción de 120 iglesias en todo el país. Fue algo tan escandaloso que el Papa Francisco pidió perdón. Y pidió perdón por algo que lo describió como el hallazgo impactante de los restos de 200 y pico niños en no sé qué internado. De hecho, cuando el Papa Francisco viaja a Canadá, se hizo que ese viaje fuera un viaje de petición de perdón, quiso encontrarse con comunidades indígenas. Bueno, pues todo esto se demostró ya en su momento que era falso, que no había manera de encontrar los cuerpos de los niños. Y eso que habían ofrecido incluso a las comunidades indígenas indemnizaciones por lo que se había hecho años y años antes. Ustedes saben que llevaron radares, que llevaron sitios de excavaciones y que no ha habido manera de encontrar nada. Lo interesante ahora es que es el propio gobierno el que ha tenido que reconocer que lo de los niños indígenas, pobrecitos muertos en los internados, era completamente falso. Y que si es verdad que murió algún niño moriría, hombre, pues los niños se mueren, porque los niños se mueren, más en aquellos años, y parece ser que murió algún niño, pues, de tuberculosis y de poquito más. Es igual. Hay gente en Canadá que siguen empeñados en que aquello es verdad. Hay gente empeñada en denunciar todo esto. Pero ustedes saben que al final hay mentiras que a base de repetirse se convierten en verdades. Pues es mentira, reconocido hasta por el propio gobierno. Y una de las cosas que uno dice es, pero ¿por qué el Papa tiene que ser tan rápido para pedir perdón antes de comprobar nada? ¿Se acuerdan ustedes, sí, hombre, del famoso caso de los romanones, de los llamados romanones, que habían abusado de unos jóvenes en Granada? El Papa pidió perdón al arzobispo. Fueron a los tribunales y los supuestos culpables fueron absueltos. Oigan, no tengamos tanta prisa en pedir perdón, que a lo mejor metemos la pata, como de hecho nos pasó en este caso. Completamente falso lo de los niños muertos, masacrados, torturados en los internados de Canadá. Completamente falso y reconocido por el gobierno. Tengan ustedes muy claro. A ver, he dicho que íbamos a viajar, ¿verdad? Hemos ido de Francia a Canadá, de Canadá a Nigeria, porque aquí tiene usted al padre Sylvester, que ha sido secuestrado y asesinado en la diócesis de Kafanchan, en Nigeria. Fue raptado en su casa la noche del 4 de marzo y al día siguiente su cuerpo fue encontrado sin vida, asesinado. No sabemos ni las razones, ni por qué, ni qué ha pasado. Simplemente un sacerdote muerto. El obispo y la comunidad cristiana, evidentemente, destrozados,
un sacerdote bueno que trabajó en la Villa del Señor, disponible, accesible. Y todo esto se lo cuento porque sigue creciendo la inseguridad en Nigeria. Hace poco fueron secuestrados 4 o 5, 2 siguen desaparecidos, este asesinado y de los otros no se sabe nada. El año pasado fueron 13 los sacerdotes secuestrados en Nigeria, liberados después, pero la inseguridad es terrorífica. Y los cristianos se quejan de una gran persecución, con muertes y con secuestros. Y hay una organización benemérita de la que alguna vez les he hablado, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está pidiendo al gobierno, por favor, que ayude un poquito a los cristianos. Nigeria. ¿Saben cuántos seminaristas tiene Nigeria? Más de 6.500 seminaristas. Y la diócesis, donde ha fallecido este sacerdote, 14.000 kilómetros cuadrados, 400.000 católicos y 200 seminaristas. Aquí se vuelve a hacer vida lo que decía Tertuliano de siempre. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esta es la iglesia de África. Esta es la iglesia que está trabajando por la fe. Esta es la iglesia que está dejando la vida. Y de las organizaciones de iglesia más serias, más católicas y confesionalmente más claras, es ayuda a la iglesia necesitada. En eso estoy completamente de acuerdo con María Ángeles, porque las cosas son así. Seguimos. Hemos dicho Francia, Canadá, Nigeria. Nos venimos a España para hablar de la defensa de la vida del no nacido. Y en España tenemos dos noticias contradictorias. La primera, mala, porque la ministra de Igualdad en España pues se ha quedado obnubilada por las maravillas de los franceses y quiere incluir el derecho al aborto en la Constitución española. ¿Te recuerdan que la Constitución francesa ya ha incluido el aborto como un derecho inalienable? Pues esta española, que no quiere ser menos que los franceses, pues quiere también colocar el aborto como un derecho reconocido en la Constitución española. Hombre, dice que de momento quizá no sea el momento, pero que esta medida permitiría blindar los derechos sexuales y reproductivos y que además ayudaría mucho a todo lo que es la libertad de las mujeres. Que sabe que es complicado, pero que hay que seguir en esa dirección. Esto es muy propio de los partidos políticos de la izquierda, que es curioso, son partidos que hacen gala de la defensa de los débiles y que a la vez permiten que al ser más débil y más desprotegido, que es el feto en el vientre de su madre, se le pueda matar impunemente. En fin, cosas que uno ve y que le sorprende. Por supuesto que incluir el aborto en la Constitución española es complejo, porque los mecanismos para modificar la Constitución están más que claros y son difíciles de sacar adelante cualquier cambio. Pero, aunque no se pueda hacer nada, se va dejando caer y vamos hablando y poco a poco, un goteo, hasta que la gente termine de entender que no queda más remedio que facilitar el aborto todavía más de lo que se facilita. La primera parte decía mala de este fin de la vida, pero en lado de eso, acaba de empezar el miércoles de ceniza los 40 días por la vida, que es una campaña mundial dirigida a acabar con el aborto a nivel local. ¿Y qué medios emplean? La oración, el ayuno, sensibilizar a la comunidad
y una vigilia pacífica, diaria, frente a las clínicas de abortos. Ponen carteles con los lemas y ofrecen ayuda, asesoramiento a mujeres que tienen miedo de tener un hijo y dan testimonio del aborto. Pues este año tenemos la campaña del 2025 y por primera vez la campaña se está realizando en 30 ciudades de España. 3 campañas en Barcelona, 2 en Madrid, 2 en Sevilla, lo que muestra que aunque hay gente en nuestra sociedad española loca por que el aborto sea un derecho, también hay mucha gente que es sensible ante el tema de la vida del no nacido y están trabajando por la defensa de la vida, con un dato que no podemos olvidar, y es que en España, al año, se producen en torno a los 100.000 abortos. Un drama del que no terminamos de ser conscientes. Que haya grupos pro vida trabajando en favor del derecho a la vida del no nacido, me parece que es siempre una noticia muy interesante. Desde España nos marchamos a Estados Unidos y vamos a hablar del secreto de confesión. El decreto de confesión es una de las obligaciones más graves que tenemos los sacerdotes. El sigilo sacramental significa que lo que un sacerdote escucha en confesión no puede, bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, contárselo a otro. Es tan grave que esto conlleva la excomunión late sentencia, es decir, yo doy un dato de un penitente de lo que me ha contado y la excomunión es inmediata. Es de las cosas más serias. Hay películas, hay novelas que hablan de víctimas del secreto de la confesión, de sacerdotes que por no revelar lo escuchado en confesión han sufrido cárcel e incluso martirio. Bueno, pues resulta que el Senado de Washington ha aprobado una ley que castiga con cárcel a los sacerdotes que no violen el secreto de confesión en algunos casos. Es verdad que ha sido un margen justito, 28 votos por 20, pero esa ley lo que dice es que si un sacerdote en confesión conoce el caso de una persona que haya abusado sexualmente de otra, tiene obligación de darlo a conocer a las autoridades. Por supuesto que han dicho los sacerdotes que ni muchísimo menos. Pero es que además los juristas dicen que esto va en contra de la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que limita mucho, mejor dicho, que blinda la libertad religiosa. Bueno, pues esto lo pide. Dicen que no, hombre, que el sacerdote no tiene que testificar, únicamente dar el nombre. Pero oigan, si a mí alguien me dice que ha abusado de quien sea, yo ese nombre no lo voy a dar nunca. Si me lo han dado en confesión, ese nombre no lo voy a dar nunca. Porque además, imagínense lo que puede ser esto, ¿no? Acaba con el sacramento de la reconciliación. Sí, hombre, si lo cuento yo al sacerdote, para que luego el sacerdote me delate. Y además, al sacerdote le plantea un problema. Oigan, si yo animo a la gente que se confiese y luego el Estado dice, el gobierno, el de Washington, que lo que me cuento lo tengo que contar yo en qué situación quedo. Pues ha sido algo, pues impresionante. Yo no me lo podía imaginar, porque en nuestras sociedades, además, en estas sociedades nuestras, hay cada día una conciencia mayor de libertad religiosa. Pretender que un sacerdote vaya a denunciar lo que ha escuchado en confesión es una barbaridad. Hombre, sería solo en el caso de abusos. Malo es empezar, porque empezamos por los abusos y terminamos exigiendo que el sacerdote vaya a contar a la autoridad todo. Entonces, por ahí, miren ustedes, sí que no. Es un tema serio,
Ojo, que esto no se puede tocar. Ahí, corriendo como siempre. Tienen ahí en la pantalla un título. Ejerciciosespirituales.org. Hombre, hoy que es todo virtual y tal, pues vamos a aprovecharlo para cosas buenas. Porque muchos de nosotros nos habremos planteado en Cuaresma la necesidad de unos ejercicios espirituales. Pero claro, dices, ¿pero de dónde saco yo 4 o 5 días para irme de ejercicios? Si es que no tengo tiempo. Pero me vendrían bien. ¿No hay posibilidades? ¿No hay algo? Pues miren, en esta página, Ejercicios Espirituales ORG, tienen muchas posibilidades. Una que es muy interesante es, durante la Cuaresma, dedicar 1 hora al día para los ejercicios espirituales. Entonces, ustedes a través de la página se apuntan, es completamente gratis y cada día les mandan una charla, una meditación que les va a ayudar en su camino cuaresmal. Pero es que además, ustedes pueden también a través de la página, si tienen algún tipo de duda, hay sacerdotes con los que se puede contar. Por ejemplo, ¿quiénes son los que han grabado sus charlas? Pues, por ejemplo, don Juan Antonio Rispla, obispo de Alcalá de Henares, del cual no hace falta mucho más que decir. Otro de los grandes predicadores es don Jesús Higueras, el párroco de Santa María de Caná en España, en Pozuelo del Alcor, en Madrid. Son ejercicios muy recomendados y además estos ejercicios que valen para toda la Cuaresma, hay una página tan sumamente amplia que ustedes pueden llegar, meterse en ella y decir, pues mira, yo 40 días no puedo, pero sí puedo coger unos días o unos temas o una oferta. Por internet llegan muchas cosas. Esto lo ofrece el Instituto del Verbo Encarnado y a mí me parece que es interesante. Sobre todo, insisto, porque no siempre uno puede hacerlo de manera presencial, que sería el ideal, pero llegar con la comodidad que tenemos en casa, pues mire, tenemos las meditaciones, luego podemos ir a nuestra parroquia a misa, podemos confesarnos y si en algún momento uno necesita un apoyo personal, a través de la página tiene la posibilidad. También les digo otra cosa, que si en algún momento alguien necesita un apoyo de un servidor, se pueden dirigir a mí con toda confianza. Yo tengo un correo electrónico que es parroquialaserna@archimadrid.es en el que me pueden contactar. También, por supuesto, a través de este medio. Uy, un minuto. Y quería comentarles otra cosita que es importante más que por el hecho en sí, por lo que significa. Quería hablarles de los escritos de María Valtorta. María Valtorta es una escritora que publicó una serie de escritos. La obra más conocida es Poema del Hombre Dios, y que la publica con el subtítulo, digamos, El Evangelio como me ha sido revelado. Y ella narra la vida de Jesucristo basándose en unas supuestas revelaciones particulares que ella hubiera recibido. Bueno, pues el Vaticano ha dicho que no pueden considerarse revelaciones privadas lo que esta señora escribe. Ya las obras de esta mujer, porque no eran lo que es la fe católica, estuvieron en el índice de libros prohibidos. Cuando el índice de libros prohibidos se suprimió, mucha gente pensó, bueno, todo eso significa que los libros de esta señora son cosa buena. No, no lo es. El Papa Benedicto ya dijo que el criterio de aquellos libros prohibidos sigue siendo válido y que realmente los libros de esta señora no tienen nada de sobrenatural, que no son más que una vida de Jesús convertida en una mala novela.
Quería hablar, no por el caso de esta señora en concreto, sino para decirle simplemente que sean muy, pero que muy prudentes con todo lo que son revelaciones privadas. Las revelaciones privadas no son necesarias para la salvación, por tanto, ustedes no la necesitan para poder llegar al cielo el día de mañana, así que seamos prudentes, que frente a algunas que son de gran contenido, hay muchas más que son una auténtica, si no tomadura de pelo, mm, pues se parece mucho. Me he ido un minuto o dos de nuevo, si es que nos liamos a hablar y se nos va el tiempo. Pues hablando de ejercicios espirituales, la semana que viene estaré de retiro, de retiro ejercicios. Me voy a un lugar precioso que es el santuario de Santa María de Refet, en la diócesis de Trujillo, cerca de Lérida, donde hay dos hermanas vírgenes consagradas jerónimas que mantienen el santuario, que siempre me acogen muy bien. Ahí también me veré con otros sacerdotes y además tengo la gran suerte de que en el santuario monasterio de Refez me permiten ir con trapella, lo cual también es una cosa buena. Acuérdense de una de María por este servidor para que la semana que viene la aproveche para bien mío y en definitiva será para bien de la Iglesia. Nos despedimos, perdón por los 2 minutos que me paso, nos despedimos recibiendo la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, viva Cristo Rey, buena cuaresma y hasta la semana que viene, si Dios quiere.